nosotros en el plató de Córdoba TV, Rosa María Almansa. Rosa María, hola. Rosa, muy buenas tardes, bienvenida. Bien, gracias. Autora de La ecología del trabajo, una obra colectiva, una obra conjunta. Vamos a hablar con ella, no solo de la filosofía del espíritu del libro, sino también de su interesantísima aportación. Rosa es profesora de la Universidad Internacional de La Rioja, de la UNIR, y también nos acompaña otro de los autores y el editor de esta obra, La ecología del trabajo, Juan Escribano. Juan, muy buenas tardes, Hola, bienvenido. Buenas tardes, ¿qué tal? Juan, profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Almería. Bueno, la ecología del trabajo, con ese subtítulo, el trabajo que sostiene la vida, ya ha sido presentado en diferentes ocasiones, aquí en Córdoba hace unos meses, en la Facultad de Ciencias del Trabajo, también en Almería, en Sevilla, en Madrid. Bueno, en principio os pregunto, ¿cómo están siendo esas primeras tomas de contacto con el público? Porque ya hablaremos, el prologuista, bueno, pues hace alusión a la importancia que tiene que esta obra colectiva, bueno, pues llegue y sea capaz de conectar con ese ciudadano, esa ciudadana, ese lector, esa lectora, que bueno, que tome conciencia, ¿no? Y que tome también partido en este caso del que vamos a hablar ahora. Bueno, pues la recepción está siendo bastante buena. Un poco cuando nosotros afrontamos la necesidad de escribir el libro, lo hacíamos porque entendíamos que había una laguna en la universidad en general, y de diferentes sectores del conocimiento universitario, en el tratamiento conjunto del trabajo y del medio ambiente. Generalmente se utilizan unas técnicas diferentes de análisis de estos dos elementos, y entonces como que no existe mucha relación, ¿no? Y desde el punto de vista del derecho, que es lo que yo trato, todavía más. El derecho del trabajo no se ocupa del derecho al medio ambiente. El derecho al medio ambiente es una disciplina dentro del derecho administrativo y casi nunca existen conexiones entre ellas. Sin embargo, trabajo y medio ambiente son elementos que están profundamente relacionados. Por lo tanto, entendíamos que una obra que analizara las dos pues era bastante interesante. Y que además lo hiciera de una perspectiva multidisciplinar, porque en el libro, a pesar de que su origen fue jurídico, sí, después dimos cabida a otras muchas disciplinas, y eso ha sido lo que realmente ha enriquecido la obra. La ecología del trabajo, el trabajo que sostiene la vida, se inicia, bueno, pues con esa cita de Luisa Muraro, de la filósofa italiana, también una activista del mundo del feminismo, toda una referencia, que nos recuerda que el mundo está siempre probando a hacerse y siempre a punto de deshacerse, y por tanto, pues siempre a punto de poder ser otro. Efectivamente, bueno, pues así lo escribía en El Dios de las mujeres. Y bueno, pues así entendemos que es, y sin embargo vosotros nos habláis, insistís desde las primeras notas, desde el prólogo, en la necesidad de tomar conciencia de ese cambio de época, de ese cambio de era, pero también bueno, pues en esa percepción de que no llega a producirse, ¿no? Estamos ante un fin de periodo, un fin de época, pero por alguna razón no encontramos, ¿no? ¿Qué hay más allá? ¿Cuál es el siguiente paso? Si el modelo está agotado, ¿cuál es la propuesta de otro modelo? ¿Cuál es la transición? Sí, exactamente. Una de las cosas que pueden calificar como la línea que transita por todos los trabajos que están en el libro es que identificamos muy bien cuál es el problema. El problema se llama capitalismo. El capitalismo está devastando el planeta, está destruyendo las relaciones entre los pueblos y está acentuando una cosa que era un elemento intrínseco de sus propias características, y es que significa la explotación del hombre por el hombre, de la persona por la persona. Eso sí que lo tenemos muy claro. Claro, lo que tú planteas es que cuáles son las alternativas, en algunas partes del libro sí que se encuentran también. Y hay, además, creo que sí que poco a poco se está quedando claro que solo fuera de este sistema, fuera del capitalismo, vamos a poder encontrar alternativas. Y esas son, pues, alternativas que se pueden llamar ecosocialismo o como queramos llamarlo, ¿no? Pero desde luego que pase por una economía planificada, que ponga en el centro al ser humano, que todos los recursos estén destinados para la satisfacción de las necesidades reales de todos nosotros y de nosotras, y que no haya nadie que quede fuera de ese reparto, ¿no? Esa es un poco, eso, las cosas que sí que se tienen claras en el libro. ¿Cómo se lleva a cabo? Pues eso ya es una cuestión que es complicada, sobre todo desde una perspectiva
como la mía, que era jurídica, ¿no? De ahí la importancia, ¿verdad?, de vertebrar, de componer este mosaico. Decía, bueno, pues la otra autora, Laura Mora Cabello de Alba, que la verdad se producía una continuidad casi mágica, ¿no? Ella hablaba de un hilo casi mágico entre unas aportaciones y otras, y ahora hablaremos pues de la de Juan, de la de Rosa. ¿Por qué? Porque aunque se tratara de un año en el cual se habían compilado todas estas intervenciones, lo cierto es que todos y cada uno de esos participantes, de esos autores como Rosa, como Juan, pues llevan detrás años y años, ¿no?, en sus espaldas de compromiso, de estudio, de investigación. Así que bueno, pues ha sido fundamental, ¿no?, el poder bueno, pues hacer que interactúen todos en esta obra conjunta, y que a la luz de diferentes enfoques y también bueno, con esa mirada multidisciplinar, efectivamente, a la que hacía referencia Juan al principio, pues se encuentren aquí contenidos en esta misma obra, ¿no? Sí, pero hay un poco de truco, y es que al mismo tiempo que se hace de una perspectiva académica, porque los trabajos, la mayor parte de ellos, se hacen de una perspectiva académica, es decir, científica, utilizando las herramientas de las que somos conocedores, cada uno de nuestras diferentes ramas, pero también es verdad que la inmensa mayoría de los autores compatibilizan su acción teórica con su compromiso en los colectivos sociales, en organizaciones políticas, medioambientales, de mujeres, organizaciones como la en la que participa Rosa, etcétera, ¿no? Es decir, que esa doble perspectiva está fuertemente presente también, y la búsqueda de soluciones están también muy mediatizadas por el propio compromiso que los autores y las autoras tienen en sus vidas, ¿no? Hay, por ejemplo, autores como Manuel Garín, que es un referente del movimiento sindical, hay personas como Amaya o Yayo, que son líderes del movimiento ecofeminista, Rosa a través de Aletella, también su participación muy activa en el movimiento asociativo, etcétera, ¿no? O sea que no es accidental que hayamos conseguido, a pesar de que a nadie se le puso ninguna condición a la hora de realizar las aportaciones, que hayamos conseguido darle una coherencia, ¿no?, al libro. Y es que ahora hablaremos un poquito mejor de ese concepto, la ecología del trabajo, pero efectivamente organizaciones como Aletella, de la cual tenemos aquí a Rosa en representación, y por supuesto la labor que viene desarrollando la plataforma de Ecologistas en Acción, definen a la perfección, ¿no?, el espíritu que origina y que ha dado forma a esta obra, ¿no?, esa otra pata, no solo, como decía Juan, digamos, la dimensión académica, la exposición de años y años de investigación, sino también la capacidad de hablar bajo el signo del compromiso, ¿no?, ese involucrarse y ese tomar partido, que es algo que queda muy claro que hacen todas las personas que habéis hecho posible, que colaboráis en este libro. Es que eso es fundamental, ¿no?, porque una teoría que no esté volcada a la acción es una teoría vacía y, en el peor de los sentidos, académica, ¿no? Entonces, todos nosotros pues trabajamos porque estamos implicados en nuestro mundo, por lo menos eso debe ser, ¿no? Y una separación entre el mundo académico y el mundo de la implicación social con nuestros semejantes, pues es una separación a la postre estéril, ¿no? Efectivamente, y además aquí tenemos hoy la suerte de encontrarnos con Rosa en representación de Aletella, con Juan en representación de Ecologistas en Acción. Tengamos en cuenta, recordemos a nuestros espectadores que bueno, estas aportaciones se encuadran también en esas primeras jornadas de trabajo y medio ambiente que organizara Ecologistas en Acción en 2013 en Madrid, pero además, como decimos, hablar de ecología del trabajo también es hablar, ¿no?, de esa filosofía y de esa gran apuesta que han hecho estas organizaciones. Si os parece, podemos comenzar, bueno, pues redefiniendo qué es la ecología del trabajo, a qué nos referimos y cómo podemos acercar esta noción, bueno, pues a la persona que nos está viendo al otro lado, esta importancia de que ocupe la centralidad, no solo la preocupación por la conservación de la vida, por la sostenibilidad, sino que en ello tenga una parte fundamental, pues un ámbito que a todos nos afecta y que todos necesitamos, que es esa incorporación laboral y esa aspiración a un marco regulado y a un trabajo justo, ¿no? Sí, la clave un poco de la búsqueda de ese concepto, que es un concepto que la otra autora, Laura, un poco elabora para darle un título al libro, en realidad partimos de un hecho, ¿no? Y es que tanto el medio ambiente como el trabajo
son, desde el punto de vista del capitalismo, puras mercancías, de las que se tiene que extraer el máximo beneficio posible, y no importa a través de qué procedimientos. En lo que se refiere a la naturaleza, no importa en esa capacidad depredadora que tiene actualmente el capitalismo, cuáles son las consecuencias para las generaciones futuras. La naturaleza es una pura mercancía y se tiene que extraer el máximo de los beneficios posibles. En segundo lugar, el trabajo es exactamente igual para el capitalismo, es una mercancía, no importa de dónde proceda, y en este caso es todavía más grave, porque la mercancía trabajo no se puede separar de la persona del trabajador y de la trabajadora. Por lo tanto, tanto trabajo como medio ambiente son considerados como mercancías de las que se tiene que extraer lo máximo. Como consecuencia de eso, en el capitalismo incluso van a ser contempladas como dos realidades que pueden entrar en conflicto. Si se trata de obtener el máximo beneficio de la naturaleza, cualquier traba que se ponga a esa extracción va a suponer una disminución del beneficio empresarial, y eso, dice el capitalismo, genera desempleo. Pero claro, siempre que partamos de las lógicas del propio sistema, del sistema de modo de producción capitalista. Por tanto, el único mundo posible, el único mundo que esté en paz con la naturaleza, es también un mundo en el que no haya explotación de la fuerza de trabajo. Esos son dos elementos que tienen que ir obligatoriamente unidos. Si no explotamos la fuerza de trabajo de unas personas por otras, es posible una planificación de la economía donde se pongan otros objetivos sobre la mesa, y eso va obligatoriamente a significar también una protección del medio ambiente que actualmente es imposible. Pero que quería comentar también que aparte en el libro hay una visión del trabajo que no lo considera únicamente, ni siquiera necesariamente como empleo de fuerza de trabajo. Es una superación, digamos, queremos trascender de alguna manera el concepto de trabajo como empleo, porque el empleo, como su propia palabra dice, es la utilización, la instrumentalización por unos motivos externos a él mismo, ¿no? Y el trabajo, como tú decías antes, es algo intrínseco a la persona, al ser humano. No podemos vivir sin trabajar. Y de lo que se trata aquí es de reflexionar sobre la naturaleza misma del trabajo, en el sentido de que es lo que nos humaniza, lo que nos hace personas. Y por tanto es necesario reivindicar la faceta del trabajo como algo que nos configura esencialmente, y por lo tanto nos tiene que autorrealizar. Tenemos el derecho inalienable, y eso ya lo dijo Hegel pues en el siglo XVIII, hacía mucho tiempo, de trabajar autorrealizándonos en él, porque el trabajo tiene que ser una vocación. Y eso es fundamental no solamente a nivel personal, sino a nivel social, ¿no? Porque solamente cuando trabajamos por amor a las cosas, por lo que significa ese trabajo en sí mismo, y en esto pues hay infinidad de cosas, es decir, que no solamente se trata pues de las profesiones quizá hoy más valoradas, ¿no? Sino de múltiples aspectos que podemos desarrollar, que elaborar, pues eso naturalmente da lugar a otras formas de convivencia, a otras formas de vernos a nosotros mismos y de relacionarnos con los otros, ¿no? Entonces eso es un aspecto que, que me gustaría resaltar especialmente, ¿no? La necesidad de vertebrar, de potenciar, de introducir en los discursos políticos y económicos el derecho inalienable a un trabajo nacido de una vocación, y no como, y por tanto alejar a la consideración del trabajo, y por supuesto también a la naturaleza, del concepto de mercancía. No se puede alienar aquello que es intrínseco a nuestro propio ser, aquello que nos realiza. Algo que, bueno, que defienden muchísimas personas, ¿verdad?, en todo el mundo. Antes hablábamos de las organizaciones. Hace relativamente poco tiempo bueno, pues, recibíamos esos datos absolutamente escabrosos, y coincidiendo con el asesinato de Berta Cáceres, que nos hablan de más de 1000 defensores del medio ambiente que entre los años 2000 y 2014, con Honduras como el país más peligroso, pues habrían sido asesinados exactamente 1024 personas. El hecho de que haya tantísimos
tantísimas personas y además que abunden bueno, pues en estas comunidades indígenas que siguen peleando por esa dignidad del trabajo y también efectivamente por esa defensa del trabajo más allá del empleo y además un trabajo respetuoso con el medio ambiente, con el entorno, y ese choque de trenes que se produce entre esta lucha, esta defensa y la actividad de las empresas transnacionales también nos habla, ¿no?, un poco de este modelo agotado, ¿no?, y de esta situación que no puede continuar, no podemos esperar más, pero sin embargo nos seguimos encontrando con esta cruda realidad. El caso de Berta, que bueno, sí ha trascendido a la opinión pública, sí ha sensibilizado a gran parte de la población mundial, pero que por desgracia pues se ha quedado ahí con una investigación por esclarecer. Ese asesinato, ese asalto a su casa en mitad de la noche es un caso más, pero nos habla, ¿verdad?, de esta realidad cruda a la que nos enfrentamos, que los activistas medioambientales en algunas partes del mundo pagan incluso con su vida esta defensa de un trabajo que no sea mercancía y también de una consideración del medio ambiente no como mercancía, sino efectivamente como un entorno que proteger y que nos enriquezca, pero bueno, manteniéndose rico, ¿no? Sí, desgraciadamente el asesinato de Berta Cáceres no es algo excepcional, ¿no? En el libro incluso traemos a personas que, recordamos a personas que también fueron asesinadas, que tuvieron un impacto mediático muy importante, como es el caso de Chico Méndez o el caso de Karin Silva en los Estados Unidos, asesinada por sindicalistas medioambientalistas, ¿no? Y los asesinatos, pues como tú dices, son tanto de los que defienden el medio ambiente, en este caso el caso de Berta, como los que defienden los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en los países de América Latina contra los intereses de las multinacionales. En Colombia es el país del planeta donde mayor número de sindicalistas mueren al año, pero las cifras son espeluznantes, cifras que ni siquiera llegan a nuestro país. El caso afortunadamente de Berta sí que ha llegado, pero el de sindicalista anónimo que en las plantas de Coca-Cola es asesinado por pedir una mejora de las condiciones de trabajo en las plantas de Coca-Cola en Colombia, ese casi nunca llega, ¿no? Lo que es peor, tanto en el crimen de Berta como en el crimen de los trabajadores o del resto de los compañeros que allí son asesinados por la defensa del medio ambiente, quedan siempre impunes. El nivel de impunidad es absoluto. ¿Por qué? Porque lo están defendiendo los propios estados, aquellos que ejecutan, ¿no?, a estas personas. Estados que están defendiendo los intereses de estas multinacionales que en muchas ocasiones tienen capitales de los países del primer mundo, de cuya, digamos que limosna nos beneficiamos aquí. Es decir, nuestros niveles de consumo de energía, de recursos naturales, son posibles gracias a que a Berta la están asesinando en su país, gracias a que a los trabajadores de Colombia los asesinan en Colombia. Y es una cosa que tenemos que tener clara, ¿no? Es decir, que no vivimos en varios planetas separados, sino que vivimos en un único planeta y también somos hasta cierto punto responsables de que eso esté ocurriendo gracias a nuestros niveles de consumo, ¿no? O si no, no serían posibles operaciones salidas como las que hemos tenido en Semana Santa si Berta no estuviera siendo asesinada en su país. Efectivamente, esta situación, como decimos, estos intereses creados conviven con el discurso institucional, ¿verdad? Bueno, aquí hablamos mucho, muy a menudo, de los objetivos del milenio, podemos hablar de esa estrategia europea de desarrollo sostenible, son muchos los documentos, los acuerdos en los cuales parece o nos da quizá el reflejo, el espejamiento de que se está avanzando y sin embargo luego son los mismos estados los que participan, lo estamos viendo en estos días tras los atentados en Bélgica, tras los atentados de Bruselas la semana pasada, como pues no hay que dejar de insistir, ¿no? No solo se trata de acordar grandes pactos, de hablar de esa necesidad de coordinación de los servicios de inteligencia, sino también, bueno, pues reparar en el hecho de que son muchos los estados, es una grandísima parte la de Occidente que contribuye con armas, que se beneficia económicamente de la situación que se está viviendo al otro lado, ¿no? Esta situación también la podemos trasladar al ámbito que aborda, ¿no?, esta obra, ¿no? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, la pasada cumbre de París por el clima, para intentar frenar el cambio climático, tuvieron pues voz importante grandes corporaciones, grandes empresas transnacionales, grandes contaminadores, ¿no? De manera que, bueno, es un contrasentido en sí mismo, ¿no?, porque es conocido por todos que esas empresas pues tienen intereses fortísimos
en parcelas del medio ambiente muy sensibles, que no están interesadas, de hecho han estado luchando durante mucho tiempo, de muchas maneras, subvencionando a partidos políticos, campañas electorales, etcétera, etcétera, sobre todo en Estados Unidos, y universidades y departamentos enteros, para que no se conociera la realidad del cambio climático. Esto no se puede olvidar. Y sin embargo, llega una cumbre del clima y ellos tienen allí su espacio, su representación, su voz y su voto, de manera que nos encontramos, por lo menos desde mi punto de vista, con un mundo completamente fragmentado, en la que se nos están dando además mensajes contradictorios. Por un lado se nos dice que hay que cuidar el medio ambiente, que el mundo tiene que ser sostenible, pero por otro se nos dice, casi bueno, pues a vuelta de página, que seamos solidarios consumiendo, porque esto activa la economía y crea empleo, etcétera, etcétera. Una cosa es incompatible con la otra. No se nos dice, eso sí que no se nos dice, pero sí que se nos dan esos mensajes contradictorios. Y en conferencias como esta, pues se ve ese mundo fragmentado como una bola con múltiples espejos, en las que, bueno, pues cada actor pues trabaja para sí, para suplir los intereses de su propia corporación, sus propios intereses económicos. Cada Estado, a su vez, trata de servir a esos intereses económicos fundamentales, con lo cual no surge con fuerza un verdadero interés común o proyecto común de sociedad, que es la de que el ser humano pueda estar perfectamente integrado, armónicamente integrado en la naturaleza, y que esa naturaleza se pueda regenerar también de la mejor manera posible, óptimamente, ¿no? Con lo cual el objetivo en sí se hace inviable, es imposible, porque no tenemos un objetivo, tenemos miles y además enfrentados y compitiendo entre sí. Nos pongamos como nos pongamos, la competencia es imposible para la realización de ese fin común que es superior a todo. De ahí la importancia, ¿verdad?, de esa mirada, por ejemplo, la que nos propones tú, Rosa, en este libro, en esta obra, la perspectiva histórico-antropológica, ¿no?, que podamos llegar un poquito más lejos y verdaderamente comprender no solo ese escenario que también nos planteabas, que también nos trazas, sino también el por qué hemos llegado a esta situación como sociedad y como cultura, ¿no? Bueno, efectivamente yo ahí trato de hacer una perspectiva histórico-filosófica del problema, porque pienso que hace mucho tiempo que se vienen dando voces de alarma, ¿no?, respecto a la realidad del cambio climático, a la crisis ecológica, etcétera, etcétera, ¿no? Es algo que no es nuevo y sin embargo no reaccionamos. Especialmente, bueno, pues la izquierda política, la izquierda sindical, etcétera, etcétera, muchas organizaciones pues vienen advirtiendo de esto. Y las recetas que se van dando pues no funcionan. Entonces yo me planteé el porqué de esta situación. Y un poco así, muy por encima, la conclusión a que llego es que el modelo de ser humano que damos por supuesto es el mismo que el que crea la propia situación, que es el ser humano, el modelo de hombre, cuando digo hombre, por supuesto hombre y mujer, que nace con las propias revoluciones burguesas. Es el hombre burgués, el hombre que se considera autónomo, autosuficiente, aislado, que entra en competencia con los otros, que rompe las relaciones de solidaridad que existían más o menos, digamos, lastradas hasta cierto punto, pero que existían en sociedades tradicionales y que se rompen completamente con la competencia capitalista. Y ese ser humano que necesita su éxito personal, que encuentra a los otros como un límite, como un obstáculo para su realización, y de ahí la idea, ¿no?, de que la libertad de uno empieza donde termina la del otro, que son libertades en competencia, pues la que seguimos manteniendo. De hecho, nos encontramos, a mí me ha llamado esto mucho la atención, ¿no?, nos encontramos en muchas lecturas por personajes, por autores de izquierda, las que te dan razones pragmáticas para luchar contra el cambio climático, ¿no? Porque nos interesa, porque esto también da beneficio, de manera que continuamos una y otra vez manteniendo esas lógicas instrumentalizadoras de la naturaleza, del propio ser humano, del trabajo, incluso en autores que se consideran de izquierda. De alguna manera, la interpretación que propongo en mi contribución, mi pequeña contribución, es que, bueno, que hagamos las cosas por sí mismas, es decir, cuidemos la naturaleza porque ella en sí misma tiene valor, no por sus réditos económicos, que el trabajo se cuide por sí mismo porque nos realiza como personas y porque, de alguna manera, lo que propongo es que lleguemos a una sociedad en la que lo importante, que tomemos lo mínimo para sobre todo poder dar, que es lo que ya llamo el modelo de comunidad solidaria.
que es lo contrario del capitalismo, que lo que hace es que da poco para, sobre todo, poder llevarse la mayor parte, poder tomar, ¿no? Es el modelo contrario, es de alguna manera el salto de paradigma que creo que tenemos que dar, ¿no? Un salto de paradigma que también tiene que concretarse en el orden jurídico laboral, que es el que tú pues abordas, Juan, dentro de esa intervención como autor. Y bueno, pues nos haces un repaso, ¿no?, de cómo, hasta qué punto la legislación recoge o no ese compromiso, aludiendo a cuestiones como la responsabilidad social de las empresas, el papel que debe jugar el sindicalismo en estos casos. En ocasiones la legislación es demasiado parca, pero en el fondo de la cuestión lo que nos encontramos es que ni el sindicalismo ni el trabajador tienen todavía la participación que debería ser necesaria, y tampoco se ha encontrado una manera más allá de invitar a las empresas a que tengan esa conciencia, ¿no? ¿Dónde están los parámetros? ¿Cómo se puede regular esto? Y cómo se puede hacer que poco a poco pues, que se produzca lo que decía Rosa, ese cambio de paradigma. Desde el punto de vista del derecho es muy complicado. O sea, yo parto siempre, como en todos mis trabajos, del escepticismo de que el derecho es una consecuencia de un cambio social previo. Es decir, que el derecho no va a realizar ninguna transformación. Ni siquiera en el caso de que generosamente se incluyan en el ordenamiento jurídico disposiciones de alto nivel de respeto a los derechos de los trabajadores o del derecho de medio ambiente, se consigue gran cosa. Hay un ejemplo que es bastante significativo, ¿no? En los últimos años del mandato de Jacques Chirac en Francia se aprueba una ley con valor constitucional, que es la ley para el respeto del medio ambiente. Se incorpora como si fuera parte de la Constitución. El ordenamiento jurídico francés tiene esa peculiaridad, ¿no? Como parte del ordenamiento jurídico francés está la protección del medio ambiente. Y uno de los elementos estrella de esa ley constitucional es el principio de precaución. No es posible admitir un nuevo modo de producir o una determinada sustancia si previamente no se ha demostrado que es inocua para la vida humana y para el planeta, ¿no? O sea que esto está constitucionalizado en la Constitución de francesa. Sin embargo, Francia es uno de los países que con mayor interés está llevando a cabo la negociación del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Europa, en el que las multinacionales son las que están negociando en realidad, en el que a las multinacionales se les va a considerar como sujetos no jurídicos a efectos de ser juzgadas por los tribunales nacionales, y que el principio de precaución va a quedar en nada, porque a las empresas multinacionales americanas que se instalen en Europa no se les va a exigir. Es decir, que ahí se ve claramente que ni siquiera constitucionalizando se puede conseguir un respeto de algo que es porque todos nosotros y todas nosotras, a través de la movilización y a través de la asunción del poder para eso, se va a conseguir. Es decir, que el derecho no nos lo va a dar. Bueno, pues como decimos, un asunto demasiado complejo, ¿verdad?, del cual podemos tomar buena nota y podemos aprender muchísimo gracias a esta obra que publica la editorial Bomarzo. Para finalizar, quiero preguntaros, bueno, pues cómo nos podemos hacer con un ejemplar de la ecología del trabajo, cómo podemos pues leeros, aprender de vosotros y dar ese salto, contribuir a ese cambio necesario ante este fin ya más que inminente de época. Bueno, está, como tú bien dices, publicado por la editorial Bomarzo, una editorial a nivel nacional, y es fácil conseguirlo en cualquier librería. Por internet, en cualquier librería, efectivamente. Bueno, pues nuestra más sincera enhorabuena por esa labor conjunta, por este trabajo que nos daría horas y horas para seguir hablando pormenorizadamente. Así que, bueno, os invito a que podamos hablar en breve, como hemos hecho en otras ocasiones, de manera, como decimos, más detenida sobre cualquiera de estos asuntos. Y Juan, Rosa, os agradecemos mucho que una vez más nos hayáis acompañado. Muchas gracias a vosotros. Muchísimas gracias Por la invitación.